Muévete. Él está a punto de sentarse aquí, susurró ella empujándome a un lado cuando su ex entró. Así que me levanté sin decir una palabra. 3 días después, ella me rogaba que volviera después de que él le pidiera que se fuera antes del desayuno. Nunca pensé que sería el tipo de persona que publica aquí. No soy un gran escritor, y sinceramente, pasé años creyendo que estas historias de relaciones de pesadilla solo le pasaban a otras personas, a las dramáticas, a las que ignoran las señales de alerta. Yo no estaba ignorando nada. Pensé que era feliz. Jenny y yo habíamos estado juntos por poco más de 2 años. Nos conocimos a través de amigos en común en una fiesta en una casa. Ella se acercó a mí mientras yo rondaba torpemente cerca de la mesa de bocadillos y dijo, «Parece que preferirías estar en cualquier otro lugar». Me reí, admití que tenía razón y hablamos durante 3 horas. Ella era magnética en ese entonces, rápida para sonreír, con un agudo sentido del humor, el tipo de persona que podía hacer que un martes aburrido se sintiera como un evento. El primer año fue genuinamente bueno. Ella tenía sus defectos. ¿Quién no los tiene? Pero creía que estábamos construyendo algo sólido. La ayudé a mudarse de un apartamento terrible con un propietario que se negaba a arreglar la calefacción. Me quedé despierto hasta las 2 de la mañana ayudándola a ensayar para una entrevista de trabajo que terminó consiguiendo. Compré entradas para el concierto de su banda favorita con 6 meses de anticipación porque sabía que lloraría cuando los viera en vivo. Y lloró. Sostuve su mano durante todo el espectáculo. No digo nada de esto para pintarme como un santo. Lo digo porque quiero que entiendan que yo estaba totalmente comprometido. No estaba invertido a medias. No mantenía un ojo en la salida. Yo era el chico que siempre estaba presente. Alrededor de la marca de los 6 meses, comencé a escuchar sobre Mark. Mark era su ex. No cualquier ex, el ex. El que estuvo antes que yo. El que salió con ella durante 3 años. El que aparentemente le rompió el corazón en pedazos cuando se fue. Escuché su nombre en comentarios pasajeros al principio. Mark solía odiar este restaurante. Mark siempre decía que yo hablaba demasiado rápido. Mark y yo condujimos por este vecindario una vez. Me molestaba, pero me decía a mí mismo que era normal. Las personas tienen historias. Las personas llevan equipaje. No iba a ser el novio inseguro que se asusta por un nombre. Así que lo dejé pasar. Y luego lo dejé pasar una y otra vez. Para el segundo año, el nombre de Mark se había desvanecido un poco. Ella lo mencionaba menos. Asumí, estúpidamente, que finalmente lo había dejado atrás. Hablamos de mudarnos juntos. Empecé a buscar apartamentos más grandes. Ella dijo que le encantaba la idea. Ella dijo que me amaba. Yo le creí. El domingo en que todo se desmoronó fue inusualmente cálido. Cielo azul, brisa ligera, el tipo de mañana que te hace sentir optimista sin una buena razón. Jenny sugirió tomar un almuerzo en este café del centro, un lugar de moda con paredes de ladrillo a la vista y tostadas de aguacate demasiado caras. Ella había estado distante toda la semana, distraída y de mal genio, pero imaginé que estaba estresada por el trabajo. Me equivoqué. Conseguimos una mesa cerca de la ventana. Ella llevaba ese vestido de verano amarillo que una vez le dije que la hacía lucir como el sol. Recuerdo pensar que se veía hermosa. Recuerdo pensar en lo afortunado que era. Pedimos café. Ella apenas miró el menú. Seguía mirando su teléfono, luego a la puerta, luego a su teléfono otra vez. Su pierna rebotaba debajo de la mesa, un hábito nervioso que tenía desde la infancia, según me dijo. ¿Estás bien?, pregunté. Bien, dijo, sin mirarme. Simplemente bien. Debería haber insistido. Tal vez no quería saberlo. Y entonces la puerta se abrió y todo su rostro se transformó. No puedo describirlo de otra manera. Fue como si alguien hubiera encendido un interruptor. Sus ojos se abrieron, su postura se enderezó y una sonrisa se extendió por su rostro que no había visto en meses. No dirigida a mí, no en mucho tiempo. De repente estaba completamente viva.
Seguí su mirada hacia la puerta. Un tipo estaba allí, alto, de constitución atlética, cabello oscuro, con ese tipo de confianza casual que proviene de que nunca te digan que no. Estaba escaneando la habitación con una leve sonrisa burlona, como si ya supiera que todos querían su atención. Mark. No supe qué era él al principio. No conscientemente, pero mi cuerpo lo sabía. Algo frío se instaló en mi estómago. La mano de Jenne salió disparada y agarró mi antebrazo. Sus uñas se clavaron. «Muévete», susurró. La miré fijamente. «¿Qué?» «Que me mueva». Su voz era baja, urgente, casi frenética. «Él está a punto de sentarse aquí. Solo ve al baño o algo así. Te lo explicaré más tarde». Parpadeé. Genuina y honestamente pensé que la había escuchado mal. «Jenne, ¿qué estás haciendo?» Ella empujó físicamente mi brazo, empujándome hacia el borde del asiento, sin apartar los ojos de la figura de Mark que se acercaba. Su sonrisa radiante estaba de vuelta en su lugar. «Ve». Siseó ella. Me quedé congelado por lo que pareció una hora, pero probablemente fueron 3 segundos. La miré, realmente la miré, y no vi nada que reconociera. No había vacilación en su expresión, ni culpa, ni un destello de disculpa. No le preocupaba cómo me haría sentir esto. No le preocupaba yo en absoluto. Le preocupaba que yo estuviera en el medio. Mark estaba tal vez a 15 pies de nuestra mesa ahora. Lo suficientemente cerca como para poder ver la sonrisa de suficiencia en su rostro. Lo suficientemente cerca como para verlo mirarme con el más leve destello de diversión, como si yo fuera un mueble que estaba a punto de reemplazar. Algo dentro de mí se volvió muy silencioso. No grité. No discutí. No exigí una explicación ni hice una escena. Simplemente metí la mano en mi bolsillo, saqué un billete de 20 pesos y lo puse en la mesa junto a mi café intacto. Luego me deslicé fuera del asiento. Jenne exhaló en lo que sonó como alivio. Ya se estaba moviendo, ya se estaba ajustando el cabello, ya me estaba borrando del momento. Pasé junto a Mark sin mirarlo. Pasé por el puesto de la anfitriona sin decir una palabra. Salí por la puerta principal hacia el brillante sol del domingo, y seguí caminando hasta llegar a mi auto. El viaje a casa tomó 12 minutos. No recuerdo nada de eso. Sí recuerdo estar sentado en mi auto estacionado en el lote afuera de mi apartamento, con las manos aún en el volante, mirando el tablero. La radio estaba apagada. El motor estaba en marcha. Me senté allí durante mucho tiempo y mi mente comenzó a evocar recuerdos como una lista de reproducción que no había pedido escuchar. El fin de semana que me salté el viaje de chicos a las montañas, el que habían estado planeando durante un año, porque Jenne necesitaba ayuda para mudarse de ese apartamento de porquería. Cancelé mi vuelo 2 días antes de la salida. Mis amigos fueron comprensivos, pero pude escuchar la decepción en sus voces. Me dije a mí mismo que valía la pena. Ella me necesitaba. Las 3 noches seguidas que me quedé despierto hasta las 2 de la mañana repasando preguntas de entrevistas simuladas con ella. Estaba en pánico, segura de que no era lo suficientemente buena, y seguí diciéndole que era brillante. Seguí entrenándola en cada respuesta hasta que se lo creyó. Ella consiguió el trabajo. Me llamó llorando de felicidad. Fui la primera persona a la que se lo contó. Las entradas para el concierto. Las compré en enero para un espectáculo en julio. Su banda favorita. Configuré un recordatorio en el calendario para no perderme la preventa. Había hablado de verlos en vivo desde que era adolescente. Cuando entraron al escenario, agarró mi mano con tanta fuerza que dolió, las lágrimas corrían por su rostro, se volvió hacia mí y dijo, «Esta es la mejor noche de mi vida». Hice todo eso. Di todo eso. Y ella me empujó fuera de un asiento para que otro hombre pudiera sentarse. Apagué el motor y entré. La hora siguiente fue un borrón extraño y hueco. Me senté en mi sofá y me quedé mirando la pared. Mi teléfono zumbó un par de veces. Notificaciones que no revisé. Redes sociales probablemente. Correos electrónicos de trabajo. Nada que importara.
En algún momento, me levanté y comencé a reorganizar mi apartamento. No dramáticamente, solo pequeñas cosas. Moví los cojines que ella había elegido del sofá al armario. Tomé la foto enmarcada de nosotros de la estantería y la deslicé en un cajón. Tiré una botella a medio vaciar de su champú que había dejado en mi baño. No estaba enojado. Todavía no. Yo era algo más. Vaciado, como si alguien me hubiera sacado las entrañas y dejado solo silencio. Esa noche alrededor de las 7, llamaron a mi puerta. Sabía que era ella antes de mirar por la mirilla. Casi no respondo, pero una parte de mí quería ver qué podía decir. Abrí la puerta. Jenny estaba en la puerta de mi casa, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. No parecía triste. No parecía arrepentida. Parecía molesta. Exageraste por completo, dijo. Yo solo la miré. Mark estaba de vuelta en la ciudad, continuó, pasando junto a mí hacia mi apartamento sin ser invitada. No quería que las cosas fueran incómodas. Lo hiciste raro al salir furioso. ¿Sabes lo vergonzoso que fue eso para mí? Cerré la puerta lentamente. ¿Vergonzoso para ti? Sí. Se giró para mirarme, levantando la voz. Ni siquiera dijiste nada. Simplemente te fuiste como un niño haciendo un berrinche. Pasé junto a ella y me senté en el brazo del sofá. Me dijiste que me moviera para que otro hombre pudiera sentarse en mi silla. ¡Oh, Dios mío! Puso los ojos en blanco con tanta fuerza que parecía doloroso. No fue así. Mark y yo tenemos historia. Historia real. Necesitaba saber si todavía había algo allí. No puedes culparme por eso. No dije nada. Ella tomó mi silencio como una apertura. Mira, no planeé que esto sucediera, ¿de acuerdo? Pero cuando lo vi, yo solo sentí algo y me debo a mí misma explorar eso. No entiendes lo que Mark y yo teníamos. Él era todo mi mundo antes de ti. ¿Y qué era yo? Pregunté. Mi voz era tranquila, casi curiosa. Ella dudó. Luego lo dijo. Era solo un capítulo cómodo. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros. Me importas, agregó, como si eso ayudara. Pero cómodo no es lo mismo que correcto. Mark me desafía. Mark me hace sentir viva. Tú eres estable, seguro, aburrido, honestamente. Y me di cuenta hoy de que no quiero lo aburrido. Asentí lentamente. Está bien. Ella parpadeó. Está bien, hemos terminado, dije. Borra mi número. Su expresión vaciló. Sorpresa. Luego algo más duro. Se enderezó, entrecerrando los ojos. Bien, dijo. Pero no vengas arrastrándote cuando te des cuenta de que fui lo mejor que te ha pasado. Agarró su bolso de donde lo había dejado caer en mi mostrador y caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el pomo, mirando por encima del hombro, claramente esperando a que me quebrara, a que le suplicara, para darle la satisfacción de verme destrozado. Yo solo la miré. Ella resopló, abrió la puerta y se fue. Me senté allí durante mucho tiempo después de que ella se fue. El apartamento estaba en silencio. Demasiado silencioso. El tipo de silencio que te hace confrontar todo lo que has estado evitando. Pensé en llamar a mis amigos. Pensé en emborracharme. Pensé en muchas cosas. En cambio, tomé mi teléfono y bloqueé su número. Luego la bloqueé en todas las plataformas de redes sociales que se me ocurrieron. Luego bloqueé su dirección de correo electrónico. Borré nuestro historial de mensajes de texto. Borré nuestras fotos. No publiqué un estado triste ni una cita críptica. No quería atención. No quería compasión. Solo quería que ella se fuera. No dormí bien esa noche. Mi mente seguía reproduciendo el almuerzo. Seguía mostrándome esa sonrisa. La que le dio a Mark. La que no me había dado a mí en meses. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba su voz diciendo que me moviera.
que él estaba a punto de sentarse allí. Pero no me comuniqué. No la desbloqueé. No escribí un mensaje largo para luego borrarlo. Solo me acosté en la oscuridad, respirando, esperando la mañana. 3 días después, comenzaron los mensajes de voz. El primer mensaje de voz llegó un miércoles por la tarde, exactamente 3 días después de que salí de ese café. Estaba en la mesa de mi cocina comiendo un sándwich que había preparado sin mucho entusiasmo cuando mi teléfono se iluminó con un número que no reconocí. Dejé que sonara. 1 minuto después, apareció la notificación del mensaje de voz. En contra de mi mejor juicio, presioné reproducir. Oye, soy yo. La voz de Jenny. Tentativa, casi casual, como si estuviera probando la temperatura del agua. Así que eso de Mark fue estúpido. No sé por qué hice tanto alboroto al respecto. Llámame cuando termines de hacer pucheros. Está bien, deberíamos hablar. Lo borré y volví a mi sándwich. El segundo mensaje de voz llegó más tarde esa noche. Número diferente, la misma voz esta vez. El tono casual había desaparecido. Liam, por favor. Sé que estás recibiendo esto. Sé que me estás bloqueando. Solo devuélveme la llamada. Algo pasó. Mark no es quien yo pensaba que era. Te necesito. Por favor. Te lo ruego. Miré mi teléfono por un largo momento. Luego también bloqueé ese número. El tercer mensaje de voz llegó a la mañana siguiente. Ella estaba llorando ahora, las palabras salían a trompicones entre respiraciones entrecortadas. Cometí un error, ¿de acuerdo? Un error muy, muy malo. Me pidió que me fuera, Liam. Se despertó y me miró como si no fuera nada y me dijo que tenía una cita real en camino y que necesitaba irme antes del desayuno. Antes del desayuno. Todavía estaba en su cama y él ya me estaba borrando. ¿Es esto lo que querías escuchar? ¿Que tenías razón? Bien, tenías razón. Ahora, por favor, solo contesta. No contesté. Me senté allí en la mañana, en silencio, con la luz del sol inclinándose a través de la ventana de mi cocina, y dejé que el mensaje de voz terminara en silencio. Una parte de mí esperaba sentirse reivindicada o enojada o algo así. Pero lo que sentí principalmente fue cansancio, un profundo agotamiento a nivel de los huesos, como si mi cuerpo hubiera estado corriendo un maratón al que no me había inscrito y finalmente hubiera cruzado la línea de meta. Pensé en devolverle la llamada, no para reconciliarnos. Dios, no. Sino para decirle algo hiriente, algo que la hiciera sentir aunque fuera una fracción de lo que yo había sentido en ese café. Pero no lo hice, porque llamarla, incluso para lastimarla, habría significado que ella todavía tenía poder sobre mí. Y yo había terminado de darle poder. En cambio, seguí reconstruyendo. En silencio, metódicamente, reorganicé mi apartamento de la manera que quería, sin tener en cuenta las preferencias de nadie más. Volví a poner mis libros en el estante que ella había vaciado para sus velas decorativas. Empecé a cocinar comidas que me gustaban. No comidas que ella aprobara. Salí a dar largos paseos por la noche. Sin teléfono, sin música, solo el sonido de mis propios pasos en el pavimento. No era feliz. Todavía no. Pero estaba en algo adyacente a la paz. Y la paz, después de lo que había pasado, se sentía como una victoria. El silencio duró 2 días más. Entonces llegaron los monos voladores. Estaba en el trabajo cuando sonó el teléfono de mi escritorio. Llamada interna. Alguien había sido transferido. Respondí sin pensar. Liam, soy Rachel. Rachel era la mejor amiga de Jenny. Se conocían desde la universidad. Yo nunca había sido su mayor admirador. Tenía la costumbre de tratar el mal comportamiento de Jenny como una peculiaridad de personalidad en lugar de un problema, pero yo siempre había sido educado. Siempre asumí que tenía buenas intenciones. Ahora sabía que no era así. Rachel, dije, manteniendo mi voz neutral. Estoy en el trabajo. Lo sé. Lo sé. Esto solo tomará un segundo. No sonaba arrepentida.
Sonaba impaciente. Mira, llamo porque alguien necesita hacerte entrar en razón. Jenny es un desastre. Un completo y total desastre. No está comiendo. No está durmiendo. Está llorando todo el tiempo. Y francamente, Liam, es tu culpa. Me recosté en mi silla. ¿Mi culpa? Sí, tu culpa. La voz de Rachel se agudizó. Ella cometió un pequeño error. ¿Y tú simplemente qué? Desapareciste. La bloqueaste en todo. Así no es como los adultos manejan los conflictos. Un hombre de verdad la perdonaría. Un hombre de verdad al menos la escucharía. Dejé que el silencio se prolongara. ¿Sigues ahí?, exigió Rachel. Estoy aquí. Bueno, ¿qué tienes que decir por ti mismo? Pensé en ello por un momento. Podría haber enumerado todo lo que Jenny había hecho. Podría haber explicado la humillación, el desprecio, la forma en que me había empujado físicamente de un asiento para que otro hombre pudiera tomar mi lugar. Podría haberle contado a Rachel sobre la frase del capítulo cómodo, sobre la burla aburrida, sobre la forma en que Jenny había mirado a Mark como si fuera un amanecer y yo fuera una lámpara que se había olvidado de apagar. Pero Rachel ya sabía todo eso. Definitivamente Jenny se lo había contado y Rachel todavía había elegido llamarme y enmarcarlo como mi fracaso. Así que no le di explicaciones. Ella es el problema de tu familia ahora, dije. No el mío. No vuelvas a llamar. Colgué antes de que pudiera responder. El teléfono volvió a sonar 30 segundos después. No respondí. Sonó una tercera vez. Lo desvié al correo de voz y volví al trabajo. Ese fin de semana, Jenny apareció en mi puerta. Sabía que era ella antes de mirar por la mirilla. Podía escuchar su respiración del otro lado, rápida, superficial, como si hubiera estado corriendo o llorando o ambas cosas. Me quedé allí en mi sala de estar, con la mano suspendida sobre el cerrojo, y sentí que una extraña y silenciosa calma se apoderaba de mí. Llamó suavemente al principio, luego más fuerte. Liam, sé que estás ahí. Tu auto está en el estacionamiento. No me moví. Por favor, dijo a través de la puerta. Su voz se quebró. Solo abre. Necesito verte. Necesito explicarte. Silencio. Fui estúpida. De acuerdo. Ahora estaba llorando. Podía escuchar las lágrimas espesando sus palabras. Fui muy estúpida. Mark solo me estaba usando todo el tiempo. No me quería de vuelta. Solo quería ver si todavía podía tenerme. Y en el segundo en que cedí, él terminó. Me miró como si fuera basura. Liam, como si no fuera nada. Y me di cuenta de lo que tiré. Tiré a la única persona que realmente me ha amado. Su palma golpeó la puerta. No un golpe fuerte. Más bien una presión desesperada con la mano plana. Como si estuviera tratando de alcanzar a través de la madera. Te extraño, dijo. Extraño lo nuestro. Extraño la forma en que solías mirarme. Nadie me ha mirado así. Y lo arruiné. Sé que lo arruiné, pero puedo arreglarlo. Por favor, déjame arreglarlo. Me quedé en silencio, no para castigarla, no para hacerla sufrir, sino porque genuinamente no tenía nada que decir. Las palabras que ella quería, el perdón, el consuelo, la tranquilidad, ya no existían dentro de mí. Ella las había raspado. Estaba vacío de ella. El silencio se prolongó. Y luego, como si se hubiera accionado un interruptor, su tono cambió. ¿Siquiera estás ahí adentro? Su voz se endureció. ¿Solo estás parado detrás de la puerta escuchándome suplicar? Eso es enfermizo, Liam. Eso es realmente enfermizo. Estás disfrutando esto, ¿no? Te encanta. No respondí. ¿Crees que eres mucho mejor que yo? Las lágrimas seguían ahí, pero ahora estaban mezcladas con algo más feo. ¿Iré? No lo eres. ¿Eres aburrido, Liam? Siempre has sido aburrido.
Mark tenía razón sobre ti. Solo eres una opción temporal. Una opción temporal que tuvo suerte. Eso es todo lo que fuiste. Esperó. No dije nada. Abre la maldita puerta. Su puño golpeó la madera con fuerza ahora. 3 golpes secos que resonaron en mi tranquilo apartamento. Ábrela. Deja de ser un cobarde y enfréntame. Miré por la mirilla. Su rostro estaba torcido. El rímel le corría por las mejillas, con los dientes apretados. No se parecía en nada a la mujer que había amado. Parecía una extraña teniendo una crisis nerviosa en la puerta de mi casa. No voy a abrir la puerta, dije. Mi voz era tranquila, firme. Ahora somos extraños. Ella se congeló. ¿Extraños? Soltó una carcajada. Aguda, cortante e inestable. Después de todo lo que tuvimos, después de 2 años, soy una extraña. Sí. Eres un monstruo, escupió ella. Un monstruo frío y sin corazón. Perdí 2 años contigo. Espero que mueras solo. Escuché sus pasos retrocediendo por el pasillo de forma rápida e irregular. Luego la puerta de la escalera se cerró de golpe. Me quedé allí por 1 minuto, 2 minutos. El apartamento volvió a quedar en silencio. Caminé de regreso a mi sofá, me senté y exhalé lentamente. No me sentí enojado. No me sentí triste. No sentí nada parecido a la culpa. Lo que sentí fue alivio. La máscara se había caído. El acto dulce y arrepentido se había desmoronado en el momento en que no obtuvo lo que quería. Y debajo estaba la misma persona cruel y con derechos que me había empujado de un asiento 3 días antes. Ella no había cambiado. No había crecido. Solo se dio cuenta de que había perdido algo estable y lo quería de vuelta. No a mí, solo la seguridad que yo representaba. Y yo había terminado de ser la red de seguridad de cualquiera. Pasaron algunas semanas. Me gustaría decir que tuve una transformación dramática durante ese tiempo, que fui al gimnasio obsesivamente. Que obtuve un ascenso o descubrí un talento oculto para pintar. La verdad es menos cinematográfica. Fui al trabajo. Volví a casa. Cociné la cena. Leí libros. Di paseos. Lenta y silenciosamente comencé a sentirme como yo mismo de nuevo. Los mensajes de voz eventualmente se detuvieron. Rachel dejó de llamar. Jenny dejó de aparecer en mi puerta. El silencio que había forzado a existir se volvió natural, cómodo, real. Y entonces, un sábado por la mañana, llamó mi amigo Alex. Oye hombre, dijo. Voy a hacer una barbacoa el próximo fin de semana. Nada elegante, solo hamburguesas y cerveza en el patio trasero. Deberías venir. Sí, dije. Tal vez lo haga. Te lo advierto, agregó Alex, con voz cuidadosa. Es posible que Jenny aparezca. Rachel ha estado insistiendo en traerla. Les dije a ambas que se comportaran, pero ya sabes. Consideré esto hace unas semanas. La idea de verla habría hecho que mi estómago se apretara. Ahora, no sentía nada. Está bien, dije. Allí estaré. Colgué y miré por la ventana. El sol brillaba, brillante y cálido, de la misma manera que lo había hecho ese domingo en el café. Pero esta vez, la luz no me recordó lo que había perdido. Me recordó que todavía estaba aquí, todavía de pie, todavía avanzando, y no estaba mirando hacia atrás. El día de la barbacoa de Alex fue el tipo de sábado perfecto que solía sentirse como una promesa. Cielo azul, brisa ligera, el olor a carbón flotando por el vecindario. Aparecí alrededor de las 2 de la tarde con un paquete de 6 cervezas y una bolsa de papas fritas porque yo no era el tipo que llegaba con las manos vacías. El patio trasero de Alex ya estaba medio lleno. Un puñado de amigos en común, algunos vecinos, algunas personas que no reconocí. Sonaba música en un altavoz Bluetooth en la mesa del patio. Nada demasiado fuerte, solo lo suficiente para llenar los vacíos en la conversación. Los niños corrían por el césped con pistolas de agua.
El perro de alguien estaba argumentando de manera muy optimista por qué merecía una hamburguesa. Era normal, fácil, bueno. Agarré una cerveza, encontré un lugar cerca de la parrilla y me dejé caer en el ritmo de las conversaciones superficiales. Un tipo llamado Derek me preguntó sobre el trabajo. Una mujer de la oficina de Alex contó una larga historia sobre un viaje de campamento desastroso. Me reía cuando era divertido. Asentía cuando no lo era. No estaba fingiendo felicidad. Realmente me sentía bien, mejor que bien. Me sentía como yo mismo de nuevo, o al menos una versión de mí mismo que había estado enterrada por un tiempo y finalmente estaba respirando aire fresco. Y luego, alrededor de las 3:30, Jenny entró por la puerta lateral. Rachel estaba con ella, rondando como una manejadora nerviosa. Jenny se veía diferente a la última vez que la había visto, la vez que me había gritado a través de la puerta de mi apartamento. Estaba vestida con cuidado, un vestido de verano similar al que había usado en el café, el cabello arreglado, maquillaje sutil. Claramente se había esforzado por verse bien, pero había grietas en la presentación. Sombras debajo de sus ojos que el maquillaje no podía ocultar por completo. Tensión en sus hombros que no pertenecía a una barbacoa informal. Escaneó el patio y sus ojos me encontraron casi de inmediato. No aparté la mirada. No la miré con enojo. Solo le di el mismo asentimiento neutral que le daría a cualquier conocido y volví a mi conversación con Derek. Por el rabillo del ojo, la observé navegar por la fiesta. Saludó a un par de personas, aceptó una bebida de Rachel, se rió de algo que no le llegó a los ojos. Estaba dando vueltas, esperando su momento. Llegó aproximadamente una hora después cuando me alejé del grupo para agarrar otra cerveza de la hielera cerca de la cerca trasera. Liam. Su voz era suave, ensayada. Había estado practicando esto. Me giré. Estaba parada a unos metros de distancia, sola. Rachel se había desvanecido estratégicamente. Jenny, dije. Sin calidez, sin ira, solo reconocimiento. ¿Podemos hablar? Hizo un gesto vago hacia un rincón más tranquilo del patio. Solo por un minuto, por favor. Consideré decir que no. Consideré alejarme sin decir una palabra, de la misma manera que había salido de ese café. Pero algo en mí, tal vez la parte que había pasado semanas en silencio reconstruyéndose, quería ver cómo se sentiría esto, quería saber si ella todavía tenía algún peso. Claro, dije. Nos alejamos unos pasos de la multitud cerca de un arbusto de hortensias en flor que zumbaba con las abejas. Jenny entrelazó las manos frente a ella, luego las soltó, luego se cruzó de brazos. Parecía no poder averiguar qué hacer con su cuerpo. He estado pensando mucho, comenzó. Sobre nosotros, sobre todo. Esperé. Tenía miedo, dijo. Del compromiso real, de ser feliz. No sabía cómo manejar lo que teníamos, así que lo saboteé. Perderte me hizo crecer, Liam. Me obligó a crecer. Me miró con los ojos brillantes. ¿Podemos simplemente hablar? Extraño lo nuestro. ¿Te extraño? Dejé que las palabras flotaran en el aire. Luego hablé. Me dijiste que me moviera para que alguien más pudiera sentarse. Ella se encogió. Lo hice, dije. Y ahora me he movido tan lejos de esa mesa que ni siquiera recuerdo a qué sabía el café. Eso no es justo, susurró, con la voz quebrada. Estaba confundida. No puedes reprocharme un error para siempre. Me dijiste que yo era un capítulo cómodo, dije. ¿Recuerdas eso? Ella no respondió. Su boca se abrió, luego se cerró. ¿Adivina qué? Ese capítulo terminó. El libro está cerrado. No puedes volver a leerlo solo porque el nuevo fue de un párrafo. Una lágrima rodó por su mejilla. Liam. No estoy enojado, dije. No estoy herido. Simplemente ya no eres mi vida. Se quedó allí congelada, su discurso ensayado desmoronándose en silencio. Por un momento, vi algo parpadear en su rostro. No ira, no tristeza, sino comprensión. La comprensión de que no tenía influencia,
ni poder, ni lugar en mi mundo. No esperé una respuesta. Me di la vuelta y caminé de regreso hacia la parrilla donde Alex estaba volteando hamburguesas y Derek estaba discutiendo sobre algún juego de fútbol. Alex me miró mientras me acercaba. ¿Todo bien? Sí, dije. Oye, ¿probaste la ensalada de papa? Es increíble. Él sonrió y la conversación continuó. Por el rabillo del ojo, vi a Rachel aparecer al lado de Jenny. Jenny se estaba limpiando la cara, con los hombros encorvados. Rachel me lanzó una mirada sucia. No me importó. No me importó nada de eso. Unos minutos después, se fueron. Sin salida dramática, sin cerrar la puerta de golpe, solo dos personas alejándose de una fiesta a la que nunca habían pertenecido realmente. La barbacoa terminó alrededor de las 6. Ayudé a Alex a limpiar, apilando sillas y arrastrando bolsas de basura a los botes junto al garaje. Era el tipo de trabajo sin sentido que se siente satisfactorio después de un buen día. El cuerpo moviéndose mientras la mente descansa. En el viaje a casa, bajé las ventanas. El aire de la noche se estaba enfriando, trayendo el olor a césped cortado y la hoguera lejana de alguien. No encendí la radio. No necesitaba ruido. Pensé en Jenny. No de la forma en que solía pensar en ella. No con anhelo o enojo o asuntos pendientes. Pensé en ella de la forma en que piensas en una tormenta en la que te atrapaste hace años. Sucedió. Fue difícil. Y luego pasó, el cielo se despejó y seguiste caminando. No estaba amargado. No estaba triunfante. Simplemente había terminado. Cuando llegué a casa, estacioné en mi lugar habitual, subí las escaleras hasta mi apartamento y abrí la puerta. El lugar estaba en silencio. Mi lugar. Sin cojines que no había elegido. Sin fotos enmarcadas escondidas en los cajones. Ningún fantasma de nadie persistiendo en las esquinas. Me quité los zapatos, me serví un vaso de agua y me quedé junto a la ventana, viendo cómo el cielo se desvanecía del azul al naranja y al gris. Una vez pensé que perderla me rompería. Ese domingo había sentido como si algo vital hubiera sido arrancado de mí y arrojado a un lado sin pensarlo dos veces. Pero aquí estaba, todavía de pie, todavía completo, todavía avanzando, y ella era solo una extraña que una vez se había sentado frente a mí en una mesa que ya no existía. Terminé mi agua. Me fui a la cama temprano y dormí mejor de lo que lo había hecho en meses. Gracias por ver. Asegúrate de suscribirte al canal y presionar el botón de me gusta.